Hola mundonautas, qué bueno que estén conectados. El pasado video estuvimos hablando sobre una de las corrientes de la salvación llamada el arminianismo. Si aún no lo has visto, ve, aquí estará apareciendo como una tarjeta para que vayas, ahí te dejaré el enlace para que vayas y veas ese video. Pero estoy hablando sobre esta corriente, la cual es muy interesante, pero no es la única que existe. Hoy te estaré hablando de otra que probablemente es más popular, más conocida, llamada el calvinismo. ¿Sabes qué es el calvinismo? ¿No? ¿No sabes? Bueno, acompáñame en este viaje, pero antes, te invito para que te suscribas a mi canal. Aquí abajito, acá, aquí abajito. Dale en el botón suscribirse, activa la campana para que YouTube te recuerde cada jueves y domingo que subimos un nuevo video. Igualmente, suscríbete a mis redes sociales. Aquí están en pantalla. A mis diferentes redes sociales en Facebook, Mundo Teológico. En Instagram, Mundo Teológico OF. Y en TikTok también, como Mundo Teológico. Vamos. No pierdas tiempo. Te las dejaré igual en la descripción abajo. Ahora sí, comencemos. Juan Calvino nace en Noyaux, Francia. El man parlez-vous francés. Mentira, ignoren mi francés, no sé hablar francés. Era un ejemplo de estudiante muy entregado a la religión desde su juventud. Podemos decir que a Dios. Su padre, el cual era abogado, deseaba que su hijo siguiera sus pasos, por lo cual lo envió a París para que estudiara humanidades y derecho, logrando un doctorado en esta carrera en la Universidad de Orleans, en París. Durante su paso por la universidad, Juan Calvino escuchó las doctrinas teológicas de Martín Lutero que después ocasionarían la reforma en Europa, y escuchó sus ideas revolucionarias y teológicas. La conversión de Juan Calvino fue algo muy curioso, porque no fue a través de un pastor, sino que el rector de la universidad empezó a hablar de las ideas de Martín Lutero acerca de la gracia, de la salvación, y a criticar cómo la Iglesia Católica estaba posicionando, tomando el control en aquella época, y este mensaje le impactó tanto a Calvino que él terminó rindiendo su vida a Jesús. Si bien Calvino no llevó la reforma o las ideas protestantes a Francia, sí fue uno de los que se apropió de estas ideas y permitió que el protestantismo creciera en Francia. De hecho, en su ciudad natal, Ginebra, él tradujo la Biblia que Martín Lutero había traducido en alemán, él lo hizo en francés. Considerado en literatura como uno de los padres del francés moderno. Pero allí no fue que logró su fama o ganar seguidores que después formarían el calvinismo, pero eso hablaremos más adelante en el video. Si bien Juan Calvino logra sus primeros seguidores, es a raíz de un debate en la ciudad de Lausana. ¿Qué sucedió en esta ciudad? Resulta que citaron a un debate para elegir qué religión seguir, si la religión protestante o luterana como se le conocía, o el catolicismo. Invitaron a 124 sacerdotes, de los cuales solo 4 participaron, y invitaron a gente que seguía la reforma protestante, de los cuales participaron muy pocos. Y resulta que estaban allí en el debate, hablando, tú sabes, la charla, exponiendo sus puntos teológicos, y empezaron los sacerdotes católicos a hablar acerca de la Eucaristía, de que cómo era que despreciaban el cuerpo y la sangre de Cristo, que si conocieran lo que los padres decían. Y a Juan Calvino esto le exasperó a tal punto que se levantó y con sus conocimientos, porque debo decir que a él le gustaba leer mucho, con sus conocimientos empezó a contradecir todo lo que los sacerdotes decían, llevándolos por la escritura y también por la historia de los padres de la iglesia. Y esto tuvo tal acogida entre el pueblo que el pueblo empezó a seguir las ideas de Juan Calvino. Incluso con esto logró que muchos sacerdotes católicos dejaran el catolicismo y vinieran al protestantismo. Hasta acá hemos visto la historia de Juan Calvino, una historia muy interesante, la verdad. Pero la pregunta que todos estarán haciendo allá es, ¿y de dónde surge el calvinismo? Bueno, al igual que pasó con el arminianismo, no fue hasta la muerte de Juan Calvino que los seguidores de este fundamentaron lo que hoy conocemos como calvinismo. ¿Cómo así?, preguntarán muchos. El calvinismo surge a raíz de contradecir los puntos de vista del arminianismo. Es decir, los seguidores de Arminio fundamentaron el arminianismo en los 5 puntos de vista que vimos en el anterior video, y a raíz de esto los seguidores de Juan Calvino fundamentan el calvinismo en 5 puntos también. ¿Y cuáles son esos 5 puntos? Bueno, aquí vamos. El primer punto que exponía el calvinismo era este, que acabamos de leer, la depravación total.
¿Cómo así? El hombre está muerto completamente, es decir, mente, alma y cuerpo están sumergidos en el pecado. Ahora, ¿esto significa que el hombre no puede ser bueno? No, esto no significa eso. El hombre, en el sentido, puede ser bueno con alguien, con una persona, puede tener buenas obras, pero esto significa que en cuanto a alcanzar la salvación, el hombre no puede por sí solo, porque el hombre está muerto. Es decir, la caída del Edén fue totalmente, no fue 50%, no fue parcial, sino fue total. La mente, el cuerpo y el alma del hombre están depravados totalmente. ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo? Creo que la respuesta que todos daríamos sería no. O sea, no me imagino a alguien que se murió resucitándose a sí mismo. No, eso... O sea, totalmente es algo loco, no se puede. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esta era una de las tesis en las que se basaba Juan Calvino, que un muerto no puede resucitarse a sí mismo. ¿Y esto por qué lo decía? Porque tomando del primer punto, la depravación total, él decía que el hombre está muerto, que por lo tanto la salvación del hombre no depende como tal del hombre mismo, sino se necesita una persona externa, en el cual este caso es Dios. Es decir, que nosotros somos salvos solo porque Dios nos salve. Pero ¿por qué todos no proceden a la salvación? Porque entonces no todos fueron elegidos para ser salvos. ¿Cómo así? Sí, la elección incondicional quiere decir que Dios solo va a resucitar a los que Él de antemano escogió para ser salvos. No toda la humanidad fue escogida para salvación, sino solo un grupo de personas a los cuales Dios está resucitando. ¿Y cómo resucita? A través del llamado de la predicación del Evangelio. Es decir, los que predican el Evangelio lo que hacen es llamar a vida a los que Dios ya escogió de antemano para ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este punto del calvinismo es muy loco, la expiación limitada. ¿Qué quiere decir o qué quería decir Calvino con la expiación limitada? Resulta que así como vimos en el segundo punto que Dios solo está llamando a vida a los que escogió porque Él sabía quiénes iban a aceptar a Jesús, entonces Él necesitaba algo que consumara esa elección. ¿Y qué fue? La muerte de Cristo. Para los calvinistas, Cristo no vino a morir por todos los hombres como lo dicen los arminianistas. Cristo vino a morir simplemente por los escogidos. Cristo vino a morir por esas personas que el Padre, en su presencia, en su conocimiento previo, escogió para salvación. Algo que realmente ha causado controversias en el mundo cristiano. Ellos interpretan Juan 3:16 como el mundo, como los escogidos, no como el mundo en su totalidad. Muy interesante, ¿no? El predicador hace un llamado externo, pero el Espíritu Santo hace un llamado interno. Muchas veces la gente solo se convierte por el llamado externo, pero nunca acepta el llamado interno, o nunca hay un llamado interno. Estas eran palabras de calvinistas, que las tomaban para decir que la gente realmente no resistía a la gracia, sino que simplemente nunca fue salva de verdad. Porque desde el punto de vista calvinista, la gracia no puede ser resistida, dado que como la salvación no depende de nosotros, sino de Dios, Dios no llama a algo para perderlo, Dios lo llama para mantenerlo. Por lo tanto, una persona que realmente es salva, llamada por el Espíritu Santo, no puede resistir al mismo. Porque el Espíritu Santo es el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si el Espíritu Santo realmente hizo una obra en ti, jamás se va a perder y jamás el hombre la va a resistir. Realmente este punto se llama la perseverancia de los santos, pero habla de que los calvinistas tienen un punto de vista de la salvación, que tú no pierdes tu salvación. Una vez salvo, tú eres por siempre salvo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que puedo pecar y hacer? No. De hecho, los calvinistas defienden su punto diciendo que una persona que de verdad ha sido transformada por el Espíritu
lucha por vivir y perseverar en la fe. Es decir, tú perseveras y logras perseverar en la fe porque fuiste salvo por el Espíritu. Una persona que juega con Dios realmente nunca hubo una obra del Espíritu Santo en él. ¿Y a qué van los calvinistas acá? Ellos contradiciendo el punto de vista de los arminianos, solo que no me quiero adelantar el video del jueves, pero ellos contradiciendo el punto de vista de los arminianos, diciendo que realmente una persona no perdía la salvación porque la salvación no depende del hombre, depende totalmente de Dios. Tú fuiste salvo porque Dios actuó en ti previamente. Es decir, Dios persevera contigo y te preserva. Se basan en Jesús cuando dijo: de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Ninguno se ha perdido. Entonces, ¿cuál es el punto? De que tú eres salvo y puede que tú caigas en tentación, porque nadie está exento y ellos dicen, sí, el cristiano puede caer en las tentaciones, pero no por caer en pecado vas a perder tu salvación, sino que una persona regenerada puede que ceda a la tentación, pero se va a levantar, va a rendirse al abogado y va a perseverar en la vida en santidad. Acabamos de ver todos los puntos de vista del calvinismo. Puntos de vista muy interesantes. Básicamente Juan Calvino ve a Dios como un soberano total, donde el hombre no tiene ninguna colaboración con Dios, porque el hombre está muerto y Dios es soberano en su salvación. Es decir, Dios solo resucita a los que Él escogió previamente para ser salvo. Pero el hombre como tal no tiene capacidad de revivirse a sí mismo, no tiene capacidad de darse vida a sí mismo. Un punto muy interesante, pero muy contradictorio. Déjame saber en los comentarios acá abajo, ¿qué piensas tú del calvinismo? ¿Estás de acuerdo con estas doctrinas?